Shalom, Mesrat Hashem, continuamos conociendo la Parashá, estamos en Parashat Toldot en el segundo Shiur. Como vimos en el Shiur pasado, Yitzhak se queda en Gerar, en la tierra de Plishtim, de los filisteos, y no baja a Mitzrayim como le ordenó Hashem. Y con respecto a Rivka, él decía que era su hermana, solo que después de un tiempo que vio Yitzhak que no ocurre ningún problema con Rivka, él baja la guardia a Yitzhak y se empieza a comportar con Rivka de una manera normal, como si fuera una pareja normal, marido y mujer normal, hasta tal punto que le llega a los oídos, y no solo a los oídos, sino que a los ojos de Abimelech, que realmente Rivka no es la hermana, sino que es la esposa. Entonces Abimelech lo agarra a Yitzhak y le dice: ¿por qué hiciste una cosa así? Casi que pasa un desastre en este pueblo. ¿Por qué? Porque casi que alguno de nosotros la agarramos a Rivka, y no solamente a alguno, sino que se está refiriendo a él mismo, a Abimelech por sí mismo. Entonces le dice: ¿por qué hiciste esto? Entonces le dice Yitzhak: mira, tenía miedo que me maten, etcétera, como había pasado con Abraham. Por eso dije lo que dije. Agarra a Abimelech y le avisa a toda su gente: nadie se meta con estas personas, con este hombre y con esta mujer. Todo el que se meta con ellos recibirá pena de muerte. Sigue la Torá contándonos con respecto a la gran brajá, abundancia que recibió Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, no olvidarse, estaba en Gerar y era un año de hambre, un año de hambruna. Con todo y todo, en ese tiempo y en ese lugar, y ahora vamos a explicar por qué lo recalcamos, de todas maneras, todo lo que sembraba Yitzhak en ese año recibió por 100 más de lo que se recibiría en un año normal, de la gran abundancia que él tenía, la brajá que Hashem le mandaba. ¿Y por qué especificamos en ese año y en ese lugar? En ese año porque era, incluso que era un año de hambre, que se tendría que haber recibido menos incluso, y como realmente los comentaristas explican que la gente de Gerar, que ellos sembraban, cosechaban menos de lo normal, porque era un año de mucha hambruna, y él cosechaba por 100 más. Y en ese lugar, queremos decir, porque incluso que nosotros dijimos que Gerar se considera parte de Eretz Israel, hasta tal punto que no hay prohibición para Yitzhak estar ahí, porque él no puede bajar a Mitzrayim, no puede salir de Eretz Israel, pero puede estar en Gerar, es decir, de que tiene santidad de Eretz Israel. Pero de todas maneras, hay una brajá especial, una bendición especial con respecto a la tierra de Eretz Israel, que está escrito Eretz Zabat Halabut Bash, que es una tierra que emana miel y saca frutos grandes, etc. Eso no lo tiene Gerar. Gerar no pertenece a esa brajá, pertenece a la santidad de Eretz Israel, pero no pertenece a la brajá especial que está escrito con respecto a Eretz Israel, sino más la parte del medio donde estaban los 7 pueblos. Ok. Con todo y todo recibía mucha brajá Yitzhak, y así fue que creció y creció, cada vez más ganado y más ovino y más campos y más esclavos, hasta que los filisteos tenían mucha envidia, y como dijimos, a ellos las cosas les iba para atrás y a Yitzhak solamente le iba para adelante, y eso hizo de que haya mucha envidia con respecto a Yitzhak, hasta que Abimelech le dice: mira, estás demasiado más que nosotros, estás teniendo demasiada brajá, cada día y día engrandecía más en sus pertenencias Yitzhak, y había ya mucha diferencia social entre ellos, así que para que no haya problemas, le dice a Abimelech: tienes que retirarte de Gerar. No hay problema. Yitzhak agarra todas sus cosas y se va para el lado de Nahal Gerar, que Nahal es como si fuera un arroyo. Nahal Gerar es un lugar que realmente está lejos de la ciudad de Gerar, solo que como había un arroyo, un río, ¿sí?, que sale de Gerar y llega hasta lejos, por eso se lo llama Nahal Gerar, el arroyo de Gerar, pero realmente es lejos de Gerar. Solo que cuando está saliendo Yitzhak de ahí, en el camino, hasta antes de que llegue a Nahal Gerar, cerca de Gerar todavía, se encuentra con los pozos que había cavado su padre Abraham Avinu, como vimos en Parashat Vayera. Y los filisteos habían cerrado, habían tapado esos pozos. Hay mucho para ampliar en todos esos pozos, qué pozos son y por qué los habían ampliado, los habían cerrado. De todas maneras, los Plishtim habían tapado con tierra esos pozos, y cuando se encontró Yitzhak con esos pozos en el camino, les volvió a poner nombres como los nombres que puso Abraham, para mostrar que realmente esos pozos sí son de él, los recibió de herencia. Pero de todas maneras, sigue la Torá contándonos que se aleja hasta que llega al lugar del arroyo, y ahí agarra los esclavos de Yitzhak, por supuesto ordenados por Yitzhak, y cavan un pozo. Ese primer pozo lo llamó Yitzhak, lo llamó Esek. Esek es como si fuera un asunto, un tema.
pero viene de la palabra asikin. Asikin, explican Jajamim sin extendernos, es que hay como quien reclama, personas que vienen a reclamar. Una persona compra un campo y salen personas y dicen, ese campo era mío de antes. O sea, gente que empieza a reclamar. Esek viene de asikin, de personas que vienen a reclamar y a decir que esto no te pertenece a ti, sino que nos pertenece a nosotros. Y así fue que el primer pozo que cavó Yitzhak cuando salió de Gerar se llamó Esek por ese problema. Que vinieron a reclamar, las personas de Gerar vinieron a decir que este pozo realmente no es tuyo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene agua este pozo es por el arroyo, el agua es del arroyo y el arroyo empieza en Gerar, entonces nos pertenece a nosotros. Pero realmente la Torah dice que no, que ese pozo tenía agua que emanaba por sí misma, era un Ber Maim Haim, que el agua provenía del pozo por sí mismo, no del arroyo. Pero de todas maneras, así fue que Yitzhak dijo, ok, me voy más lejos todavía, si se alejó más todavía, y cavaron otro segundo pozo, que ese sí, segundo pozo se llamó Sitna, y Sitna también viene por el nombre de Sitna, viene de Itnakdut. Itnakdut viene de que hay problema, hay contradicción, hay conflicto con respecto a ese pozo, porque otra vez vinieron estas personas, las personas de Gerar, a decir que incluso que está más lejos, pero de todas maneras nos pertenece a nosotros. Ok, agarró Yitzhak y se fue más lejos todavía y hizo otro tercer pozo, que este tercer pozo no tuvo ningún problema. Pero acá muy interesante que la Torah dice de que el pozo lo hizo Yitzhak. Los comentaristas dicen que no es que lo hizo Yitzhak, sino que Yitzhak dijo a sus esclavos que lo hagan. O hay quienes explican de que Yitzhak empezó, así como cuando se construye un Beit HaKnesset, de que la primera piedra, el cimiento lo pone el rab del lugar, una persona muy importante, para que haya brajá. Así también podemos decir que este tercer pozo lo hizo Yitzhak, él empezó y después siguieron. Este tercer pozo no hubo ningún problema, ya nadie discutió a él, se llamó Rehobot. ¿Por qué? Porque el Hiba Hashem Lanu, Hashem nos amplió, nos dejó ahora sí un lugar tranquilo sin tener ningún problema, que nadie se quejó, y así fue que realmente se agrandó más su ganado y todas sus pertenencias. Pero interesante que para qué ocurrió todo esto de los pozos, donde cavaba Yitzhak había problemas. Dicen los comentaristas que esto fue una prueba que Hashem le hizo a Yitzhak para ver si Yitzhak empezaba como a reclamar o como a tener duda en la promesa que Hashem le dijo, que toda la tierra va a ser para ti y para tu descendencia. Como así, cada lugar donde empiezo a hacer algo, empiezan los problemas. Entonces Hashem lo quiso probar a Yitzhak, pero Yitzhak siempre con Tmimut, siempre pleno con Hashem, con Emuná. Y algo muy interesante para finalizar, que el Ramban ya nos dice, los comentaristas, que estos tres pozos vienen a insinuar a los tres Beit HaMikdash que van a tener los hijos de Yitzhak, Am Israel, que los primeros dos Beit HaMikdash van a haber problema. Esek y Sitna, primer Beit HaMikdash y segundo Beit HaMikdash fueron destruidos, pero el tercer Beit HaMikdash, Bimera Beyameinu en nuestros días, va a ser Rehobot, va a ser Hiba Hashem Lanu, y sobre eso no va a haber ningún problema y se va a mantener de por vida, que lo veamos pronto. La Java Tzlajá, nos vemos la próxima.